perfil y como veis me sale una alerta porque lo tengo personalizado así, de que me dice información enviada con éxito y puse aceptar. ¿Vale? Ahora os voy a mostrar el escenario de LinkedIn, eso de LinkedIn de Make. Como veis, se ha arrancado el escenario, guarda los datos en el table. ¿No te ha pasado que estás buscando algún posible cliente en LinkedIn y cuando lo encuentras quieres guardar todos sus datos para poder contactar con él? Pues te lo digo porque esto me ha pasado a mí y le pasa a muchísima gente. Sí, es verdad que en el mercado hay muchas herramientas de prospección en el que te facilita este trabajo, pero todas estas herramientas son de pago. Yo lo que vengo a cortante en este vídeo es una alternativa gratuita y totalmente personalizada a ti. Totalmente personalizada a ti, y lo digo sí. Y todo hecho con herramientas gratuitas. Interviene ChatGPT, interviene Airtable y Make. Con esas tres herramientas gratuitas, con las versiones gratuitas, puedes construir todo este proceso que te voy a contar a continuación en este vídeo. Ya te digo, quédate hasta el final porque te va a encantar y le vas a sacar muchísimo provecho a este vídeo. Así que nada, paso a compartir pantalla. Bueno, pues pasamos a ChatGPT, que es la primera herramienta que he comentado. Con ChatGPT lo que nos va a hacer nos va a ayudar a construir la estructura de un plugin. Por lo que mencionaba antes, todo esto funciona con un plugin para nuestro navegador de WordPress, ¿vale? Entonces a ChatGPT le podemos decir que nos cree una estructura para construir nuestro plugin, ¿vale? Y voy a pasar a hablar con él, es decir, crea una estructura para construir un... Primero, antes de empezar a crear la estructura, le voy a decir que cuáles son los pasos para construir un plugin. Construir un plugin para Chrome. Yo no utilizo Chrome desde hace mucho tiempo, estoy utilizando Brave, pero bueno, el motor es el mismo, ¿vale? Así que esto está probado funcionando. De todas maneras, vaya a verlo en el vídeo cómo funciona. Lo primero que nos dice ChatGPT es que tenemos que construir nuestro ambiente de trabajo. Yo utilizo Visual Studio Code, pero puedo usar cualquier herramienta para escribir nuestro código, ¿vale? Lo único que necesitamos es un poco de código de JavaScript y otro de HTML y poco más. Luego lo siguiente, ya es que voy aquí muy rápido, el siguiente paso es crear la carpeta de proyecto. Hay que dar un nombre a nuestro plugin. Yo le he puesto en plugin de LinkedIn. El nombre es fácil y sencillo, ¿vale? Luego hay que crear la estructura de este archivo, el manifest.json, ¿vale? Esta es la estructura básica, o sea, hay tres archivos básicos que son necesarios para crear nuestro plugin, ¿vale? Está el manifest, está también por aquí el pop-up HTML y el pop-up JavaScript JS, ¿vale? Aquí nos da un ejemplo del código del archivo manifest, que bueno, en lo que consiste, esta es la versión del Chrome, que actualmente está funcionando la 3. El nombre que va a tener la extensión, mi primera extensión, la versión 1.0, la descripción, que es lo que va a hacer, y luego una serie de permisos que necesitamos para, según qué cosa vaya a hacer nuestro plugin. En este caso, el único permiso que decimos que sea la pestaña activa y que el archivo, cuando pinche en el icono del plugin arriba, se nos abra en otro desplegable, que en este caso se va a llamar popup.html. Luego te salen los iconos, hay que crear una carpeta que se llama images y luego los distintos iconos de 16, de 48, 128, todo esto es personalizable. Lo mismo, no es que la versión muy reducida, muy limitada, puedes pasar de esto, eliminar el default icon y los iconos y no hay ningún problema. Él va a poner por defecto el icono gris tan característico que tiene y no hay ningún problema. Después de eso se crean los archivos HTML, CSS y JavaScript necesarios y luego hay que irse al apartado. En este caso lo hace todo como Chrome, ¿vale? Pero ya os digo, con Brave funciona 100%. Nos vamos a las extensiones y subimos este plugin que hemos creado
y nada, y lo activamos. Para poder subir un plugin personalizado que no esté validado por Chrome, tenemos que habilitar, como dice aquí, el modo desarrollador, ¿vale? Una vez que lo probamos el funcionamiento y vemos que funciona, si queremos subirlo a producción y que lo pruebe más gente, que lo utilice más gente, pues entonces podemos empaquetarlo y subirlo al dashboard de desarrolladores de Chrome. Pero en este vídeo, en esta versión, no es el caso. Entonces ahora, una vez que sabemos la estructura, le vamos a decir que queremos crear un plugin, generar el código para un plugin para Chrome para usarlo en LinkedIn, ¿vale? Y ahora, si todo va bien, normalmente no suelo hacerlo, pero si todo va bien, va a generar el código de todos los archivos que van a intervenir en nuestro plugin. Como digo, no suele hacerlo a la primera, pero si no lo hace a la primera, se lo pedimos poco a poco que vaya generando cada uno de los archivos, ¿vale? Mira, aquí ya empieza a ponerle el nombre, le ha puesto ahora extensión LinkedIn básica, que añade un botón personalizado a LinkedIn. Como hemos visto antes, los archivos en ActiveTab. ¿Dónde se va a ejecutar este script? Se va a ejecutar en cualquier página del dominio de LinkedIn, ¿vale? Aparece aquí linkedin.com/asterisco. El archivo que va a funcionar va a ser el content.js y la ventana, el pop-up que se va a abrir, va a ser el pop-up HTML, ¿vale? Así que ya está generando el código JS. Aquí lo sigue escribiendo, ¿vale? Aquí va añadiendo los distintos, te lo voy diciendo aquí, te lo pongo en los comentarios. Crear un nuevo elemento, añadir contenido al div, los distintos estilos CSS para que se vea más bonito. ¿Y qué es lo que va a hacer? Bueno, pues va a añadir el evento va a mostrar, cuando pulsemos el botón, va a mostrar una alerta indicando con el texto que pone botón personalizado cliqueado, ¿vale? Este es el código del pop-up HTML y aquí lo único que te dice es que va a necesitar crear los distintos iconos con 16 PNG, 48, 128. Como te he dicho antes, si quieres puedes montar tu plugin sin crear estos archivos, ¿vale? Lo único que tienes que hacer es, cuando crees el archivo manifest.json, elimina la parte del icono, la borra y no te lo pide, ¿vale? Aquí está el código del pop-up en el que pone extensión de LinkedIn básica y haz clic en el botón para activar la extensión, ¿vale? Luego no vuelvo a decir lo mismo, tenemos que habilitar la parte de extensiones del navegador, activar el modo desarrollador y cargar la extensión desempaquetada, ¿vale? Este ejemplo que nos da un código básico. Ahora con esto lo que tenemos que hacer es irnos a nuestro PC, ya sea Linux, Windows, Mac, el que sea. Creamos nuestra carpeta y creamos estos distintos archivos, ¿vale? Y copiamos este código. ¿Qué es lo que vamos a ver después? Pues después lo que vamos a encontrarnos, me voy a pasar ahora a LinkedIn para que veáis la apariencia del plugin que he montado, ¿vale? Este es el plugin que he montado, ¿vale? Este es un perfil de un amigo, de Manuel Alejandro Osorio. Y bueno, supongamos que quiero conseguir sus datos. Como veis, aquí aparece un botón. Este botón lo he personalizado yo, que pone guardar perfil. ¿Qué es lo que hace exactamente este botón? Pues bueno, la extensión la tengo ya cargada, ¿vale? Y lo que hace es habilitarme este botón. Y este botón lo que hace es arrancar una petición a Make en la que guarda los datos de este perfil y me lo almacena en Airtable. Pero además de eso, lo que hace es crear un primer mensaje de contacto personalizado con la IA, ¿vale? Ahora vamos a ver el ejemplo. Voy a darle a guardar el perfil y como veis me sale una alerta, porque tengo personalizado así, de que me dice información enviada con éxito y puse aceptar, ¿vale? Ahora voy a mostrar el escenario de LinkedIn, eso de LinkedIn de Make. Como veis, se ha arrancado el escenario, guarda los datos en Airtable, le establezco una serie de parámetros, de variables, para pasársela a ChatGPT, que me va a generar el texto del primer mensaje. Y luego, ¿qué hago? Pues actualizo este
este contacto, estos datos que ha guardado este contacto, lo actualizo en Airtable, ¿vale? Bueno, pues como veis aquí son las distintas pruebas que he hecho. Este último es el que hemos visto en el ejemplo, que es Alejandro, que almacena su nombre, almacena su compañía, que en este caso si tiene varias compañías o no lo tiene definido no lo capta bien, pero si os fijáis, por ejemplo, esta es de la compañía de HubSpot, esta es Marketing Honesto, MadMonkey SL, dCampus, en fin. ¿Qué más hace? Coge la descripción del perfil, que si tampoco lo tiene detallado o no somos todavía amigos no me la puede conceder, no me la puede servir, ¿vale? Y ahora voy a enseñar el mensaje que nos ha creado. ¿Qué mensaje nos ha creado? Nos ha creado este mensaje, por ejemplo. Le voy a poner en grande, aquí. Vi tu perfil de LinkedIn que estaba dedicando a transformar empresas, automatización de negocios. Bueno, yo también desempeño en el mismo sector, convierto la idea en realidades, facilitando toda la empresa, en pequeña y grande, el avance hacia la eficiencia y la comunidad digital, ¿vale? Lo que hace generar este primer mensaje cuando vayamos a hacer esa solicitud de amistad, pues este primer mensaje lo hace personalizado, y lo hace personalizado con la descripción que ha creado, ¿vale? Lo hace todo ChatGPT, ¿vale? Hay distintos, puedo abrir por ejemplo este de aquí, que es de un copywriter de Samu, y dice lo mismo, ¿vale? Veo que tu perfil era un experto en el marketing y la creación de contenido, que toma nota de tu amor por la escritura y tu habilidad para expresar sentimientos, en fin. Lo mismo, escanea todo su perfil y arreglo toda esa descripción, y el escaneo que hace de su perfil genera este mensaje personalizado, ¿vale? Este mensaje es un pelín más corto que el otro, ¿vale? ¿Y qué es lo que hace también? Pues al principio, cuando guardamos los datos y se genera ese primer mensaje, le asigna un estado de no contactado. ¿Qué pasa? Que después de esto podemos recabar otra automatización o podemos hacer el proceso manual, como vosotros queráis, de contacto. Una vez que contactemos con él, pues podemos cambiarle el estado a contactado, a pendiente de confirmar. Si ya confirmado, le ha enviado la solicitud de presupuesto. Imaginaros todo lo que se puede montar con estas 3 herramientas gratuitas, y prácticamente es que es todo gratis, y tardamos más de media hora con la ayuda de ChatGPT en montar todo esto. Vamos a ver, media hora, ¿entiendes? Está todo esta base de datos ya la tenía yo creada, pero bueno, es súper rápido, no tienes cuotas mensuales y es todo totalmente personalizado a ti, a tu gusto, a tus colores de empresa, todo personalizado a ti. Y como ya te digo, solamente utilizamos ChatGPT, Airtable para guardar los datos y Make para hacer todo el proceso ¿dónde está Airtable? Todo el proceso de coger los datos del perfil del usuario y añadirlo a nuestra base de datos, a nuestro CRM que tenemos también gratuito. No sé tú cómo lo ves, pero esto te va a facilitar muchísimo la vida a la hora de prospectar, a la hora de gestionar bien tu CRM. Y ya te digo, es totalmente personalizado a ti, pero es que puedes hacer cualquier acción que se te ocurra o que necesites. Simplemente es, ya te digo, tenemos nuestro CRM aquí, depende del estado que tengamos este lead, Make puede hacer el resto. Como digo, con esta sencilla automatización podemos generar pues todo el proceso que has visto, ¿vale? Recogemos los datos de LinkedIn, creamos el registro en Airtable, creamos las variables para que ChatGPT pueda generar ese texto para ese primer contacto, y después actualizamos este mismo registro que hemos creado en este paso anterior con el texto del mensaje. Así que nada, si crees que esto te ha servido de ayuda, crees que puede ser útil, que puede ayudar a algún conocido tuyo, puedes compartirlo con él. E incluso aquí abajo hay un botón que pone suscribirte, activa la campanita para que YouTube te avise cuando suba nuevos vídeos, que te aseguro que van a ser tan buenos como este. Así que nada, nos vemos en el siguiente. Hasta luego.